Buenas tardes, alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre, patronos, amigos. Bienvenidos al All in One CaixaBank en Madrid. Yo soy Gemma Gonzalo, la directora de esta oficina, y me complace darles la bienvenida a este encuentro que organiza el Círculo Ecuestre. All in One CaixaBank, en este espacio, es el financiero experiencial más grande de Europa, con más de 4.000 metros cuadrados al servicio del cliente. Pero nació con la vocación de trascender la experiencia bancaria tradicional, con el objetivo de acercarnos a nuestros clientes en las necesidades y estar cerca de la gente para lo que realmente importa. Este Ágora es un encuentro de diálogo y reflexión para nuestros clientes y para todos los encuentros como nos encontramos y que espero que puedan disfrutarlo. Vivimos en un entorno local en el que las decisiones globales nos afectan en nuestro día a día. Y precisamente en este contexto es cuando reuniones como estas, con personalidades tan relevantes e instituciones, intercambian ideas y se hace cada vez más necesario. Además, compartimos un legado centenario con la sociedad de responsabilidad y compromiso. Contribuir a un mundo más justo e igualitario es para nosotros nuestra razón de ser. Desde que en 1904 Francesc Moragas puso los cimientos de lo que hoy en día es CaixaBank. Muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten. Muy buenas tardes a todos, querido alcalde. En primer lugar, te agradecemos mucho tu presencia hoy en este edificio. Yo siempre decía Holy One, porque como somos de golf, para presidir la presentación del Círculo Ecuestre de Barcelona en Madrid, acompañado de miembros del Comité Ejecutivo, de la Junta Directiva y miembros del Consejo Asesor en Madrid. Yo quiero agradecer también, muy especialmente, la presencia del director de La Razón, mi viejo amigo Paco Barrueta, porque somos jóvenes, pero llevamos muchos años, nos conocimos en Barcelona, él es de Barcelona, por su presencia y por el diálogo que va a establecer ahora con el alcalde. Paco es socio del Círculo Ecuestre desde octubre de 93. No está mal, ¿eh? Como demuestra su número de carnet, que es el 227, que no lo sabías. No. Y también a Juan Cogüey, presidente del Consejo Asesor del Círculo Ecuestre en Madrid, que apoya desde el primer día este Consejo Asesor que quiere hacer muchas cosas en Madrid. Y otro agradecimiento muy especial y muy afectivo a María Luisa Martínez Istau, María Luisa, muchas gracias por aquí, a María Alsina, a Xisco Costa, en representación de CaixaBank, son los que mandan más en Barcelona, en Cataluña, y María Luisa manda en todo el planeta. Y como sabéis, yo he sido siempre un convencido de lo importante que es la relación Madrid-Barcelona. Si Madrid y Barcelona se entienden y colaboran, España va mucho mejor. Hace unos años fundé el Foro Puente Aéreo, en 2011, que fue un puente de Barcelona-Madrid, que dio muy buenos resultados, y en ellos estaban los principales presidentes del IBEX, los presidentes de las grandes compañías de Madrid y Barcelona. Y duró muchos años hasta que yo me agoté, porque era agotador. Agotador porque todo el mundo que invitábamos venía, todo el mundo, no fallaba ni uno. Pero luego tenía que ir persiguiendo yo a los miembros del grupo, que éramos 30, menos yo, los demás 30, 29 cracks, y oye, digo, no podemos fallar, que viene tal o viene cual, y al final conseguía que vinieran y quedábamos bien. Este acto busca ser una continuidad de este puente aéreo, en su día realizado, entre dos ciudades, Madrid y Barcelona, y vamos a seguir haciendo muchas cosas. Alcalde, te quería hacer un breve resumen, para que ya lo conoces, para estar en el Ecuestre, de lo que es el Círculo Ecuestre de Barcelona. Fundado en 1856 por la Sociedad Civil Catalana, y tiene su sede en un palacete modernista extraordinario, que con una ubicación, Balmes Diagonal, no puede ser mejor. Yo he ido de presidente desde octubre del 2023, estaba antes. Desde entonces hemos realizado con la Junta y con el Comité Ejecutivo una transformación total del Círculo, preservando siempre su historia, pero modernizándolo y actualizándolo. La actividad estos meses, o este año y medio, ha sido frenética. 272 actos realizados, con 267 ponentes, 96 moderadores,
y más de 11.000 asistentes, sin contar con nuestro evento By Invitation, dedicado al arte moderno y contemporáneo, donde recibimos a 9.000 personas con galerías de toda España y algunas de Madrid, muy famosas. Por el Círculo Ecuestre han pasado políticos de todos los colores, como tú mismo, es un círculo abierto, tiene tendencias, pero es un círculo abierto. El presidente del Partido Popular, Norberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Bonilla, ha venido también el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ministros como Jordi Hereu y Félix Bolaños, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, empresarios como Demetrio Carceller, presidente de DAM, Gabriel Escalé, presidente de Hoteles, Simón Igorini de Irio, Simón Pedro Barceló, presidente de Barceló, el premio Nobel de Economía David Carr, bueno, y muchos otros. Hemos hecho un ciclo, como no podía ser de otra manera, que se llama Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona, donde estamos en lo mismo de siempre, Madrid-Barcelona. Por él han pasado esta última tiempos, ha pasado Mar Murtra, cuando estaba en Indra, ahora en Telefónica, y volverá. Marco Patuano de Celnes, Jaume Guardiola, Juan María Nin, que está allí, Círculo de Economía y Círculo Financiero, entre otros muchos. Hemos hecho un ciclo de presidentes autonómicos, en donde, de momento, hemos tenido la suerte de contar con Jorge Azcón de Aragón, Alfonso Rueda, presidente de Galicia, Carlos Mazón de la Comunidad Valenciana y Margarita Provence de Baleares. Estamos esperando que venga algún miembro de los gobiernos socialistas, pero no lo consigo hasta la fecha. Hemos hecho también un ciclo de líderes de opinión que hemos contado a los principales directores de diarios de España. Ha estado Jordi Juan, Julián Quirós de ABC, Nacho Cardero del Confidencial, Joaquín Manso del Mundo, Albert Sáenz del Periódico y Paco Marruenda de La Razón. Hemos realizado un ciclo Barcelona a través de sus escritores, donde hemos contado, entre otros, con Eduardo Mendoza, Alfonso Falcones, Carlos Zanón, Luis Permanyer, Javier Cercas y Carmen Riera. Y muchos actos que no te menciono para no alargarme, porque con 272 podía dar mucho juego esto. En resumen, alcalde, que después de hacer las líneas generales de lo que es el círculo ecuestre, quería hoy que iniciáramos esta nueva etapa, especial relación entre Madrid y Barcelona, que no podía estar mejor presidida que por ti. Muchas gracias de nuevo por tu presencia y esperamos que la próxima sea, ya te lo he dicho antes, aceptando nuestra invitación en Barcelona, que quiero que conozcas este nuevo círculo ecuestre, donde se tiene un gran respeto y una gran admiración. Muchas gracias a todos y os paso la palabra. Muchas gracias. ¿Por alusiones? Por alusiones, ¿no? Yo creo que es lo más razonable. Bueno, por alusiones, muchas gracias, Enrique, por esta invitación como presidente del Círculo Ecuestre, a Joaco como presidente del Consejo Asesor, a nuestros anfitriones de CaixaBank, que es cierto que han conseguido que esto no sea meramente una entidad financiera o una cuenta de pérdidas y ganancias, porque el chico bien sabe cuántas veces he estado aquí debatiendo sobre los más diversos temas que os podáis imaginar, y siempre ha sido un placer poder estar aquí en CaixaBank y, por supuesto, director de La Razón y, sobre todo, académico de jurisprudencia y de legislación, que es el sueño que cualquier jurista tenemos en la vida, pero que Paco acaba de conseguir hace apenas 10 días, hace apenas 2 semanas, y por méritos propios. Que en los tiempos que corren todo hay que decirlo, por méritos propios lo ha conseguido Paco, así que enhorabuena. Y quiero agradecer especialmente la iniciativa que tenéis, Enrique, de este desembarco que hacéis del Círculo Ecuestre en la ciudad de Madrid, y que además recupera la filosofía de ese puente aéreo entre Madrid y entre Barcelona, porque yo creo que es extraordinariamente necesario en los tiempos que vivimos que Madrid y Barcelona mantengamos una relación cordial, una relación competitiva, porque este es el mundo de las ciudades, pero Madrid y Barcelona yo creo que formamos parte de un mismo proyecto común, que es España, y somos las 2 únicas ciudades que pasan el 1.000.000 de habitantes en estos momentos en España, y teniendo en cuenta que la evolución de población en ámbitos urbanos va a seguir creciendo. Nosotros tenemos una previsión de crecimiento que nos puede situar en el entorno de los 4.800.000 personas, y tenemos ahora mismo 3,5 millones, es decir, y Barcelona también tiene capacidad de crecimiento en población, y por tanto creo que tiene una especial importancia. Y además creo, y ya lo he expuesto en alguna otra ocasión, y te doy la palabra a Paco, que la importancia que tenemos Barcelona y Madrid no es únicamente una importancia en el ámbito de lo que son las ciudades como generación de oportunidades, como creación económica, de riqueza, de prosperidad, o sobre todo la generación de condiciones de calidad de vida, sino yo creo que las ciudades tenemos ahora una especial responsabilidad en el ámbito de la política. Digamos que la política
el patio está un tanto revuelto, y no solo en España, sino obviamente todo lo que está pasando en el mundo, pero soy firme creyente de que las competencias en el ámbito de los ciudadanos que tenemos las ciudades o las grandes ciudades no son o no se corresponden con las competencias que tenemos en el marco normativo estrictamente. Es decir, nosotros estamos muy constreñidos, pero desde el punto de vista político, cada vez las ciudades, cada vez los ayuntamientos y cada vez los alcaldes vamos a tener más importancia. Y en un mundo en el que parece que todo se está derrumbando y en el que, sin embargo, creo que tenemos que apostar por preservar los valores de la democracia liberal, que son los que verdaderamente nos han traído a la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista positivo, no desde el punto de vista negativo, yo creo que una cuestión clave es recuperar la confianza de los ciudadanos. Y ahí las ciudades tenemos un papel esencial, porque somos mucho más cercanos, porque tenemos mucha más capacidad de llegar al ciudadano. Yo creo que lo vimos claramente durante la pandemia, es decir, yo creo que ahí las ciudades jugamos un papel fundamental para generar confianza ahí donde había desesperanza y donde había tristeza por el drama que estábamos viviendo, y eso yo creo que tenemos que trasladarlo también al plano político y al plano de necesitamos que la gente confíe en las instituciones. Si la gente no confía en las instituciones, es muy difícil que podamos recuperar las bases de una convivencia razonable y razonada, que yo creo que es lo que necesitamos en general en el mundo en estos momentos. Y por eso yo creo que la importancia de las ciudades no está solo sobre el tema económico, no está sobre el tema de política de sostenibilidad, sobre el tema de transformación digital, sino que las ciudades van a ser decisivas también en la conformación de la relación que tiene que haber entre los ciudadanos y, en este caso, los estados, entre los ciudadanos y las democracias, para tratar de solventar todos los problemas que tenemos que afrontar en estos momentos. Bueno, yo daros las gracias, dar las gracias a mi joven amigo Enrique, que a tantos años hace que somos amigos, felicitar a CaixaBank por este espacio que he de reconocer que no conocía, aunque habíamos publicado información, y que además la disposición me gusta mucho, porque parece un parlamento de la mejor calidad, del estilo británico, es muy acertado, ¿no? Y como catalán que vive aquí en Madrid desde hace 17, casi 18 años como director de periódico, donde me he sentido muy bien acogido, y como socio del Círculo Ecuestre, no me acordaba el año, además yo estuve con tu tío en la Junta Directiva, en el Comité Ejecutivo, al cual recuerdo con un cariño extraordinario y enorme, ¿no? Me hizo partícipe de su amistad siempre, cosa que agradezco. Pues me siento muy reconfortado de no estar aquí, claro, que haya un consejo asesor aquí en Madrid y que el Círculo Ecuestre ponga aquí tenga una presencia en este tipo de actos. Por tanto, felicidades, y me siento menos abandonado, ¿no? Ya te digo siempre en broma que soy el mejor socio del Círculo, no voy nunca, ¿sabes? Soy fiel y leal, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias. Y la oportunidad de estar con el alcalde, que es un extraordinario alcalde. Y lo que decía, no, a veces cuando se habla de la pugna Madrid-Barcelona, yo que esta es mi segunda etapa, por contar una experiencia personal, siempre digo que aquí me he sentido siempre muy bien acogido, incluso hablando en catalán. Si yo hablo catalán, me gusta mucho hablar catalán siempre que puedo, hablo poco, porque la verdad es que tengo menos posibilidades, y es verdad que Madrid es una ciudad extraordinariamente acogedora. Tengo aquí a 2 de mis hijas que se han integrado, es decir, que la colaboración, que querría que habláramos un poco de esta colaboración Madrid y Barcelona. No es necesario que España tenga un único motor. Es más, si tuviéramos la suerte de que todo fueran motores, que todas las, en mi opinión, todas las autonomías pudieran estar al máximo nivel, a la máxima intensidad, etcétera, pues España podría llegar a donde quisiera. Yo creo que eso no tiene que haber pugna, no tiene que definirse Madrid en pugna, lo mismo que en el fútbol, ¿no? El Barça en pugna con el Madrid, sino que... O con el Atlético de Madrid. Exactamente. Sí, ya te lo he puesto para que ya, ¿sabes?, metieras gol, ¿no? No, absolutamente de acuerdo. Es decir, creo que, lógicamente, los madrileños queremos lo mejor para Madrid, los barceloneses quieren lo mejor para Barcelona, pero yo creo que también formamos parte de ese proyecto común que es España. Con esto lo que quiero transmitir es que yo me alegro profundamente si a Barcelona le va bien. Sinceramente lo digo, es decir, yo creo que si a Barcelona le va bien, a Madrid también le va a ir bien. Es decir, nosotros no tenemos que fijarnos en, oye, porque a nosotros nos vaya tal o nos vaya cual. No. Si a Barcelona le va a ir bien a España, y por tanto nos va a ir bien a nosotros, y además a nosotros nos va a generar también más oportunidades. No había una figura en la ley de contratos que se llama el diálogo competitivo, y yo creo que en cierta manera eso es lo que tenemos que hacer entre Madrid y Barcelona, estar dialogando, estar hablando, estar viendo, pero al mismo tiempo saber que competimos en un mundo en el que, como las ciudades cada vez tenemos más importancia, esa competición va a ser feroz, es decir, va a ser una competición en términos de atracción económica, en términos de atracción tecnológica, en términos de atracción de eventos, por ejemplo. Es decir, es obvio que cada vez vamos a estar porque es el mundo que viene, y luego porque somos las ventanas de España al mundo. Y en ese sentido, yo, oye, y creo que todos sois conscientes, Colboni y yo tenemos una buena relación. Colboni vino aquí a
a un debate conmigo, en un coloquio, yo posteriormente está con Colboni en Barcelona. Posiblemente diferimos en muchos asuntos, eso es obvio, tenemos los programas electorales y tenemos ideologías diferentes, pero eso no quiere decir que no seamos conscientes de los retos comunes que tenemos Madrid y Barcelona y que por tanto también tenemos que saber compartir soluciones que nos puedan venir bien a Madrid y a Barcelona. Lo que quiero transmitir es que desde luego nosotros fuimos una ciudad que admiramos a Barcelona, admiramos profundamente la Barcelona del 92. Alguna vez lo dije, y no lo dije como provocación, sino como reflexión. Creo, sinceramente, que Madrid ha tomado ese relevo. Es decir, Madrid ha tomado el relevo ahora mismo de la Barcelona del 92 como esa ciudad que ilusionaba, esa ciudad alegre, esa ciudad abierta, esa ciudad que miraba al mundo, esa ciudad que ilusionaba realmente, que tenía ese gran proyecto que fueron los Juegos Olímpicos y que aprovechó extraordinariamente bien Barcelona, pero creo que ahora mismo Madrid entronca, o por lo menos tiene esos valores también de ciudad abierta, acogedora, ciudad internacional. Hemos hecho realidad lo que siempre entendíamos que tenía que ser y sin embargo no conseguíamos, que es ser la capital de Iberoamérica en Europa, ser una capital de atracción de Iberoamérica, ser una ciudad pujante y dinámica, es decir, dejar de ser ese concepto un tanto de capital administrativa que hemos tenido durante mucho tiempo, de poblachón manchego que se decía también en su tiempo, para poder realmente ser una gran ciudad internacional. Y el espejo en el que nos miramos, porque era el espejo que teníamos más cerca de nosotros, fue la Barcelona del 92 y por tanto teníamos que tomar nota también de lo que se hizo. Lo que quiero decir es que yo creo que somos dos ciudades muy pujantes, que somos dos ciudades muy abiertas, que somos dos ciudades que ahora mismo estamos arriba en los top, en los rankings internacionales, porque somos dos ciudades que estamos arriba en los rankings internacionales y que lo que tenemos que hacer es saber que obviamente nos tenemos que mirar, tenemos que competir, pero que también tenemos que beneficiarnos conjuntamente y beneficiar ese proyecto común que es España. No, yo es verdad que cuando voy a Barcelona ha habido alguna etapa que me ha dado tristeza. Lo he dicho alguna vez, lo he escrito, ¿no? Que cuando voy menos, lógicamente, tengo una de mis hijas allí, hace poco murió mi madre que vivía ahí, hermano, es decir, tengo familia y cuando voy me gusta pasear, es decir, andar, ¿no? Y me generaba una enorme tristeza, ¿no? Al margen del tema político, ¿no? De abandono, de suciedad, es decir, no reconocía la Barcelona, yo tengo 64 ya, es decir, ya no reconozco la Barcelona de cuando yo era pequeño o joven o cuando estudiaba, etcétera, ¿no? Veía la Barcelona que atraía precisamente de todo el otro lado del charco, ¿no? Que venían de Iberoamérica huyendo pues, de las dictaduras, de la represión y encontraban en Barcelona, incluso en la época de la dictadura, un polo de libertad para expresarse, ¿no? Y sí que es verdad que últimamente cuando voy sí que veo una Barcelona que se ha recuperado. Digo, insisto, al margen de, luego podemos hablar de política, ¿no? Sí. Que a los dos nos gusta. Pero es verdad que eso sí que es importante el recuperar, ¿no? Porque para muchos ser catalanes, yo lo digo siempre, es mi forma de ser español. Sí, yo me siento muy catalán, muy orgulloso, me parece Barcelona maravillosa, pero también es verdad que Madrid es una ciudad enormemente acogedora. ¿Y en qué se puede colaborar? Tú que eres alcalde y además tienes esa visión amplia, ¿no? Barcelona, Madrid, Cataluña y la Comunidad de Madrid, ¿no? Y el resto de España. Bueno, se puede colaborar en muchos campos, pero aproximadamente Madrid y Barcelona me dieron el dato y creo que entre las dos ciudades representamos prácticamente el 16-17 Producto Interior Bruto de España, del conjunto de España, las dos ciudades, Madrid y Barcelona. Nos da una idea de lo que es la potencia económica que tenemos las dos ciudades y de lo que es la capacidad que podemos tener de seguir creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a Barcelona le va bien, nosotros podemos aprender y podemos tomar nota. Igualmente yo creo que si a nosotros nos va bien, también le podemos decir a Barcelona en qué hemos ido. Por ejemplo, nosotros compartimos con Barcelona una cosa que ya he dicho anteriormente. El marco competencial que tenemos las ciudades en estos momentos en España y singularmente Madrid y Barcelona no es el marco legal adecuado para competir en el mundo que se nos viene en estos momentos. Es decir, yo creo que Colboni y yo compartimos que la gente no va a elegir marca país, sino que va a elegir marca ciudad. Es decir, la gente no necesariamente va a elegir vivir en España, va a elegir vivir en Madrid o Barcelona, no va a elegir vivir en Inglaterra, va a elegir vivir en Londres, no va a elegir... Y podrá seguir con países. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos tener un marco normativo, no es un privilegio ni es nada por el estilo, pero sí un marco que nos permita, oye, que si yo tengo que competir con la City de Londres y tengo un espacio privilegiado como el Madrid Nuevo Norte, pueda tener un marco normativo y fiscal en Madrid Nuevo Norte que me haga ser competitivo como elemento de atracción para quien se quiera instalar en la ciudad de Madrid, o que si al mismo tiempo nosotros tenemos un reto por delante, que es la seguridad, no esté condicionado por la normativa estatal para cubrir las plazas de policía municipal, que no es una cuestión menor. Si nosotros tenemos presupuesto suficiente para ejecutar infraestructuras que sean titularidad de la
Estado, lo lógico es que pudiéramos intervenir en esas infraestructuras pagándolo con cargo al Ayuntamiento de Madrid, que se pudiera flexibilizar, es decir, yo creo que los municipios estamos sometidos a una supervisión por parte de las comunidades autónomas que tenía su lógica, pero que en este momento, con la estructura administrativa que tienen grandes ayuntamientos, no tiene lógica que una modificación de plan general tarde 6 meses más porque la tenga que aprobar en la comunidad autónoma cuando los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid y Barcelona. Es decir, en eso el alcalde de Barcelona y yo hemos hablado sobre la Carta Municipal de Barcelona y sobre la Ley de Capitalidad de Madrid y la necesidad de poder ir a una reforma que nos pudiera generar un entorno normativo y fiscal que nos pudiera permitir competir. Estamos trabajando conjuntamente porque tenemos un acuerdo de colaboración en el ámbito de lo que es la transformación digital y, por tanto, en estrechar cauces de colaboración en el ayuntamiento, entre ayuntamientos para la prestación de mejores servicios públicos. O al mismo tiempo tenemos un problema que es común y estuvimos el otro día hablándolo los dos en el Parlamento Europeo. Es cierto que tenemos ópticas distintas en cuanto a determinadas cuestiones, pero el tema de la vivienda, sabemos, Colboni y yo, que es vital para el futuro de las ciudades, porque las ciudades, como en general la sociedad, lógicamente, se construye sobre la persona y sobre el talento, y al final detrás del éxito, de todo éxito, hay una persona, y queremos que esa persona venga a vivir a nuestras ciudades. Y para poder venir a nuestras ciudades tenemos que solucionar el problema de la vivienda, sobre todo para los más jóvenes que no tienen acceso en estos momentos. Sabemos que tenemos que solucionar ese problema, hemos hablado de ese tema y lo hicimos el otro día en el Parlamento Europeo. Es cierto que luego tenemos matices cada uno, pero compartimos también esa visión de que tenemos problemas muy similares, con lo cual tenemos que saber cuáles son las soluciones que queremos dar cada uno. Tú tienes zonas de desarrollo muy amplias, ¿no?, para poder construir vivienda. Tenemos una situación muy distinta de Barcelona. El término municipal de Barcelona está muy constreñido al final. Es decir, el término municipal de Barcelona es muy difícil que pueda haber una política de vivienda expansiva como la que tenemos en la ciudad de Madrid. Al final, nosotros tenemos en estos momentos suelo para 200.000 viviendas en la ciudad de Madrid, 140.000 podrían empezar a construirse, hay 60.000 que están menos avanzadas y luego tenemos todavía una gran bolsa de suelo precisamente al lado del Estadio Metropolitano, que es la última gran bolsa de suelo. Barcelona obviamente tiene lo que se puede denominar operaciones puntuales de vivienda, pero la capacidad de hacer vivienda nueva que tiene Barcelona, pero claro, también tenemos que actuar sobre la ciudad que ya está edificada, es decir, tenemos que ser imaginativos. Nosotros ahora ponemos encima de la mesa la transformación de edificios terciarios en edificios residenciales y dando incluso un incremento de edificabilidad, o de edificios dotacionales privados en edificios residenciales. Madrid está construido en un 98% de su suelo urbano, con lo cual nosotros tenemos no solo que actuar sobre la vivienda nueva, sino sobre la vivienda ya existente. Pero es cierto que tenemos campos de colaboración. Somos dos ciudades que al final estamos conectados en 2 horas y media por tren de alta velocidad, sin perjuicio del puente aéreo, que todavía sigue existiendo. Es decir, nosotros sabemos que hay mucha gente que entra a Barcelona y viene a Madrid, y sabemos que hay mucha gente que va a venir a Barcelona, a Madrid y que luego va a ir a Barcelona. Es decir, nosotros sabemos que Barcelona es nuestra capital en el Mediterráneo, y Barcelona sabe que nosotros somos la capital de Iberoamérica, y por tanto todos los que vienen de allí, posiblemente muchos van a querer ir a Barcelona, los del Mediterráneo van a querer venir a Madrid. Yo creo que hay muchas sinergias que se pueden aprovechar. En el tema del suelo y del tema de la vivienda, tú que eres experto en la materia, experto. Muy experto, además como abogado del Estado, ¿no? No te quites galones. No. ¿Cómo crees que se debe? ¿Y qué le pedirías tú al Estado, al gobierno, ¿no? ¿Qué modificaciones legales? ¿Qué es lo que se decía? Que tienes a banqueros, además, ¿no? Es decir, que todo el mundo somos conscientes que ya sea o directamente nosotros, nuestros hijos, nietos, es igual, ¿no? Pues es un problema, es el mayor problema para la gente joven. Es el mayor problema, insisto, es el mayor problema porque además el problema de la vivienda ya no es solo que tú tengas que proveer de vivienda a toda esa gente que quiere venir a vivir en la Ciudad de Madrid o que se quiere quedar a vivir en la Ciudad de Madrid. Hay un problema derivado de la vivienda y es que uno de los grandes dramas que estamos viviendo en general en nuestras sociedades es el estallido de los populismos. Y los populismos siempre aprovechan un caldo de cultivo que existe para fragmentar la sociedad. Y está claro que uno de los siguientes objetivos del populismo es la vivienda. Porque ya lo han marcado desde hace tiempo y porque el problema realmente existe. Y por tanto los populismos van a ir a por la vivienda no para solucionar el problema de la vivienda, sino para dinamitar la cohesión social que tenemos. Creo que una de las grandes ventajas que hay en Madrid es que a pesar de ser una ciudad del tamaño que tenemos,
somos una sociedad cohesionada, somos una sociedad que tiene niveles de políticas públicas en cualquier lugar que se viva de la ciudad de Madrid envidiables, porque tiene niveles envidiables. Hay un dato que a mí me llama la atención, pero que comprobé, y es cierto, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde, que es uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Madrid, la esperanza de vida es mayor que en el conjunto de Alemania, con lo cual te quiere decir que tiene que haber muy buenos servicios públicos, porque si no, ese dato no se sostiene. Entonces, tenemos que solucionar el problema de la vivienda, porque la gente pueda vivir y por evitar que los populismos hagan sus estragos, como lo han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Para mí el problema de la vivienda tiene varias partes, pero por resumirla en dos, lo que yo creo que son los cuellos de botella que hay en estos momentos. Cuellos de botella que hay desde lo público: falta de oferta, es decir, no somos capaces de proveer de suelo suficiente, aunque en Madrid hay suelo, pero no somos capaces o de haber prohibido el suelo suficiente a lo largo de los últimos años. Tengamos en cuenta que en el 2000 al 2010 se construyeron 5 millones de viviendas en España y entre el 2011 y el 2020 se construyeron 750.000. El año que menos vivienda pública se ha construido fue en el año 2023, pero es que en el año 2024 se han construido 12.000 viviendas públicas en toda España. En toda España, de las cuales, por cierto, lo digo con orgullo, una tercera parte son en la ciudad de Madrid. De las 12.000, 4.000 son en la ciudad de Madrid. De viviendas públicas, pero démonos una idea del problema de déficit de vivienda que tenemos. Entonces, tenemos que aumentar necesariamente la oferta desde lo público, y la oferta desde lo público se aumenta con suelo, con simplificación burocrática, que sea fácil construir, es decir, no podemos tardar tiempo en lo que son la tramitación de instrumentos urbanísticos, la generación de autorizaciones, de permisos. Tenemos que ser capaces de que el suelo se pueda construir en un plazo mucho más corto del que se está construyendo en estos momentos, desde el punto de vista de las autorizaciones administrativas, y luego en la generación de mecanismos, pues ya digo, como cesión de redes solares por parte de ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero luego también hay una parte privada que hay que tener en cuenta, es decir, hay una parte privada. Desde el punto de vista público, y esto es una realidad, nunca ha habido tanto suelo ni nunca ha sido tan fácil construir como lo que hay en estos momentos en la ciudad de Madrid, porque están desbloqueados los desarrollos del sureste y porque normativamente hemos hecho un esfuerzo muy importante para tomar medidas que luego, por cierto, nos ha copiado hasta el Gobierno de España, con lo cual démonos cuenta de que hemos sido pioneros en muchas medidas. Claro, ahora el problema tenemos también en el sector privado, es que claro, el tema del sector privado tiene... según los promotores, dos problemas, que uno nos lo podrán explicar mejor desde CaixaBank, que es la financiación. Ellos dicen que tienen problemas de financiación, que no es tan fácil la financiación como podía ser otros años. Bueno, yo de eso no sé, pero es lo que sé que me dicen, que tienen problemas en cuanto a la financiación, y en segundo lugar que hay un problema de mano de obra, y que, por tanto, que hay un problema en estos momentos para poder construir masivamente vivienda. Claro, eso nos genera un problema adicional en la ciudad de Madrid, porque Madrid necesita 40.000 viviendas de aquí al año 2037 para absorber la población que va a venir a la ciudad de Madrid en principio. Crecimos el año pasado, el año 2023, en 120.000 personas. Si sigue esa progresión, llegaremos a esos 4.800.000, que es más o menos el número que nosotros entendemos que da el límite de la ciudad de Madrid para poder vivir. Por tanto, necesitamos 40.000 viviendas. Este año en Madrid se están construyendo 9.000. Solo 9.000 viviendas en estos momentos se están construyendo en la ciudad de Madrid, cuando es el principal problema. Entonces, claro, nos dicen, no, es que tenemos el problema de que es que no hay mano de obra, no hay capacidad suficiente para poder ejecutar vivienda de manera masiva. Entonces, también tenemos que atender a esos cuellos de botella que se están produciendo y que son complicados. Pero, insisto, el dato es preocupante porque sobre 40.000 viviendas que deberíamos estar construyendo en Madrid, por cierto, hay suelo para construir 40.000 viviendas, estamos construyendo únicamente 9.000. ¿Y las infraestructuras? ¿Hay capacidad para acoger ese incremento de población? Porque a veces circular por Madrid no es tan incómodo como parece, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay esos grandes atascos y tal. Madrid es la capital de Europa en el que menos tiempo se pierde al volante. Eso es otro dato que se puede comprobar, se puede hacer, o sea, no estoy diciendo nada ya no te puedo criticar en la radio. Que no sea cierto, pero es la capital de Europa en la que menos tiempo se pierde, de las grandes capitales de Europa, obviamente, hay capitales pequeñas que no podemos compararnos, pero es de la que menos tiempo se pierde al volante. Sí, tienes la capacidad. Al final, yo creo que en Madrid hemos demostrado que las infraestructuras no nos arredran, no nos asustan y que somos capaces de ejecutarlas. Es decir, en Madrid se han hecho 200 kilómetros de metro en los últimos 20 años, se hizo el soterramiento de la M30 por Alberto, estamos haciendo esas grandes obras que estamos haciendo ahora, el soterramiento de la A5, y luego nuestras bolsas de suelo de vivienda nueva están ya muy consolidadas y, por tanto, están previstas con el tiempo cuáles son las infraestructuras que vamos a tener que hacer y dónde vamos a tener que llegar.
Y luego la ventaja es que la gente cree que por vivir en los desarrollos del este estás lejos de la ciudad. Primero estás dentro de la ciudad porque es Madrid y en segundo lugar realmente estás a 15-20 minutos de lo que es el centro de la ciudad, que yo creo que es otra de las grandes ventajas estratégicas que como ciudad nosotros podemos ofrecer, que somos un término municipal relativamente pequeño porque tenemos 600 kilómetros cuadrados, estamos entre los 10 términos municipales más grandes que hay en España, pero eso nos da la ventaja, por cierto, gran parte además está ocupado por el Pardo, con lo cual todavía es más pequeño, a efectos de desplazamientos, de que el desplazamiento medio en Madrid no es un desplazamiento largo, salvo en horas punta, que ahí es más complicado. Yo sí que te puedo decir que la conectividad la verdad es que está muy bien, ¿no? Porque yo he vivido, tengo un piso en el centro justo al lado de la Plaza de la Villa, siempre me ha parecido mal que cambiarais el ayuntamiento de sitio. Se lo decía a Gallardo, me encanta esa sede consistorial, es lo que le vamos a hacer. Luego viví en Monte Carmelo y luego fuera, ¿no? Es decir, por tanto he vivido y es cierto que hay, salvo alguna hora incómoda, ¿no? Pero has introducido un tema que me parece que a mucha gente creo que le va a interesar, los populismos, ¿no? Es decir, la evolución hacia la radicalidad, porque claro, Madrid, ayuntamiento, Madrid comunidad, es muy excepcional, mayorías absolutas, es decir, con lo cual puedes gobernar con una razonable tranquilidad. Yo escucho las críticas de tus colegas, que es como sorprendente, ¿no? Cuando te atacan a ti o atacan a Ayuso, la verdad es que a veces pienso, qué contradicción, ¿no? Porque ayer estaba escuchando cómo atacaban a Ayuso, por ejemplo, el inciso con el tema de que se va a Ecuador, como si se fuera todas las semanas, ¿no? Y entonces lo criticaba a la izquierda, digo, pues si Sánchez no va nunca al Senado, hace un año que no va, y ahora se va a China y se va a no sé dónde, y va y viene, ¿no? Pero en cambio, si lo hacéis vosotros, es todo bueno. Tal, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la evolución? Porque claro, es verdad que lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Es decir, la crisis de las democracias, el cuestionamiento que se está produciendo, el surgimiento de posiciones extremistas que lo cuestionan todo, ¿no? Tenemos a un alcalde optimista, pesimista, es reversible, el sano bipartidismo que te acuerdas que tanto se criticaba, que se decía, el bipartidismo, qué horror, ¿no? Pues tampoco estaba tan mal, ¿no? No, ni mucho menos. Yo siempre soy optimista, quiero decir, yo veo el vaso medio lleno siempre. Si no, no renovaría mi abono del Atleti todos los años, con lo cual da una idea de mi optimismo antropológico con el que encaro la vida. No, yo soy optimista porque hay una cuestión que es indiscutible. Nunca en la historia la humanidad había estado mejor que en este momento. Nunca. Eso es así. Eso es indiscutible. Seguro que hay muchos que lo quieren discutir, indudablemente. Nunca ha habido los índices de alfabetización que hay en estos momentos, nunca la pobreza había sido menor que la que hay en estos momentos, a pesar de que hay pobreza, nunca había tanta gente en la clase media, a pesar de que se ha producido un empobrecimiento en algunos países como en España, pero nunca había habido tanta gente en la clase media, nunca se había producido tasas de crecimiento económico como los que se han producido a lo largo de las últimas décadas, y por tanto podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Imaginemos, yo también lo pongo como ejemplo, lo que debió ser, sin embargo, hacer una transición de una dictadura a una democracia por aquellos que directamente se habían estado pegando hace apenas 45 años antes y que habían estado unos en el exilio, otros dentro, y sin embargo fueron capaces de hacerlo, por hablar del caso concreto de España. Pues yo creo que hemos llegado a un punto en el que efectivamente hay una situación que es desconcertante. Yo creo que no nos habíamos enfrentado a una incertidumbre de estas características, pues si me apuras, desde la Segunda Guerra Mundial, porque al final, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, primero pasamos por la Guerra Fría, pero bueno, en el fondo había dos bloques y más o menos la incertidumbre de si iba a haber o no iba a haber. Nunca hubo un enfrentamiento grande, todos fueron enfrentamientos, digamos, periféricos, nunca hubo una gran conflagración como consecuencia de ese sistema de dos bloques, la caída del muro, que parece que nos había traído ya la victoria definitiva de la democracia liberal y que había supuesto el triunfo, y sin embargo ahora nos enfrentamos a un panorama en el que Estados Unidos ha decidido que deja de ser el garante de la paz, deja de ser el imperio que garantiza, en cierta manera, la estabilidad en el mundo, aun con sus cosas y sus dimes y sus diretes, en que Rusia parece que está reiniciando, en que China es una realidad también indiscutible ahora mismo en el mundo, y en el que nos enfrentamos desde Europa a una situación en la que no sabemos muy bien qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos. Yo lo que soy partidario es que antes de hablar de China o de Estados Unidos o de Rusia, hablemos de nosotros mismos, hablemos de Europa, veamos lo que hemos hecho bien. Yo creo que se han hecho muchas cosas bien. Es decir, yo creo que efectivamente se dice el dato, es que Europa es no sé si es el 16% de la población, yo no creo que llegue al 16% de la población mundial, pero es el 60% del gasto social que hay en el mundo, y se dice como crítica.
Yo entiendo que pueda haber una crítica y que obviamente el gasto social hay que saber ejecutarlo y tiene que saber mesurarlo, pero en el fondo no deja de ser también un triunfo. Es decir, Europa es el mayor lugar de paz y prosperidad y estabilidad que hay en el mundo, queramos o no, es así. Y eso fue producto de que después de la Segunda Guerra Mundial también fueron capaces, aquellos que apenas 10 años antes se habían estado matando, de crear primero la CECA, de luego ir avanzando en la Unión Monetaria, de luego generar la creación de la Unión Europea. Con todas nuestras contradicciones, creo que lo primero que tenemos que hacer es saber verdaderamente qué papel queremos jugar y qué es lo que queremos ser en este mundo en el que vivimos. Y creo que una vuelta a las raíces de qué es lo que nos vino bien sería buena. Y que volver a mirar a qué es lo que hicimos bien cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a ser ese foco de generación de democracias que fueron creciendo, que se fueron consolidando y que han creado ese espacio de libertad y de prosperidad que hay, con una serie de valores que nos cohesionan a todos y que nos conforman como civilización, incluso, posiblemente, aparte de ser un enfoque conceptual, desde el punto de vista práctico, nos permita tener una pista acerca de dónde queremos ir y qué es lo que queremos ser. Porque la indefinición no suele ser buena. Es cierto que la Unión Europea es un club muy difícil de regir, porque 27 Estados miembros, o cambias la gobernanza o es muy complicado que se pueda ir a un proceso de toma de decisiones que sea eficaz verdaderamente en el mundo en el que vivimos. Es decir, lo estamos viendo, cuando hubo que tomar las primeras, cuando se produjo lo de Zelensky, la reunión con Trump en la Casa Blanca, el trato que le dio Trump, no convocó una reunión Ursula von der Leyen, la convocó Macron en el Elíseo. Es decir, tenemos que saber si eso es lo que tenemos que hacer, lo que es adecuado. Si tiene que ser Macron el que la convoque, tiene que ser von der Leyen. Tenemos que ser conscientes, por lo menos el debate está, de que Bruselas es útil, pero no se puede convertir en inútil. Es decir, que tiene que haber un debate sobre la regulación, que no podemos hablar de los aranceles y no ver lo que está pasando dentro de nuestros 27 estados. Es que en España tenemos 17 sistemas territoriales distintos cuando estamos hablando de hacer negocios o de generar actividad o de generar riqueza. Es que no hay una ley de mercado único en España. Parece increíble que no haya una ley de mercado único en España después de tantos años. Es que si tú eres una empresa y tienes unos requerimientos medioambientales, son distintos en Madrid de lo que pueden ser en el País Vasco, de lo que pueden ser en La Rioja, de lo que pueden ser en Castilla-La Mancha. Eso no tiene sentido. Es decir, creo que es una oportunidad, para Europa y también para España de hacer un balance y de saber qué es lo que queremos ser y de actuar en la dirección correcta. Pero siendo absolutamente, creo, justas las críticas que hay hacia Trump, y yo creo que hay que hacerlas, y yo creo que es un tanto disparatado, desde luego, lo que está haciendo. Creo que antes de mirar a Trump o antes de mirar a Xi Jinping o antes de mirar a Putin, mirémonos a nosotros mismos, veamos qué somos, qué queremos ser y actuemos en consecuencia. Y si nosotros no somos capaces de generar un proyecto sólido y un proyecto que convenza a nuestra ciudadanía, es muy difícil que vayamos a convencer por ahí fuera de Europa. Y si nosotros no somos capaces de sustentarnos en los valores de las democracias liberales, que es lo que nos han traído hasta aquí, de ser capaces de conjurar los populismos, de ser capaces de transmitir un mensaje de estabilidad, de ser capaces de que efectivamente el bipartidismo es un buen sistema, porque el bipartidismo es un buen sistema, guste o no guste, es el mejor sistema, o el menos malo de los sistemas conocidos para la prosperidad y para el progreso de las sociedades, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos decirle al resto del mundo qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer. Sí, pero has dicho muy bien, ¿no? Has dicho Trump, has dicho Xi Jinping, has dicho Putin, y si miramos la Unión Europea, ¿quién decimos? Bueno, te convoca Macron, que está Sí, políticamente, entenderme la expresión, muerto, sí, porque está políticamente muerto, porque le queda un año hasta las y próximas incluye a Scholz, elecciones. que está a punto de irse. Scholz está a punto de largarse, con lo cual no tiene capacidad de decisión. Merz todavía no sabemos. Oye, vamos a, lógicamente, el beneficio de la duda, porque Alemania siempre ha sido la locomotora. A ver Merz qué dice y qué planteamientos hace. Starmer está donde está, que no lo tiene nada fácil, pero claro, es que Starmer no es Unión Europea. Queramos o no, Starmer no es Unión Europea en estos momentos. Meloni está ahí, que por cierto es el gobierno más estable, con mejor proyección de futuro desde el punto de vista de la estabilidad. Bueno, Sánchez piensa que él es el Italia, más estable, lo cual es, sí, por eso me lo dice, no, nosotros somos los más estables. Hombre, los más estables es difícil, bueno. Es complicado, es complicado mantener eso, pero bueno, es capaz de mantenerlo. Lo que con esto quiero decir es que ¿qué podemos exigirle a los demás si no somos nosotros capaces de saber qué queremos ser? Sí, pero mira, te pondré un ejemplo que estaba el tema del gasto de defensa, ¿no? Un tema que está sobre la mesa, todo el mundo al margen del caso español, ¿no? Pero claro, tú tienes que invertir Europa, la OTAN, una serie de dinero. ¿En qué empresas inviertes? Claro, porque Francia dice, no, en las mías.
Claro, entonces dice Malta, dice, pero yo no tengo empresas de defensa, ¿yo qué voy a hacer? ¿Destinar el dinero que voy a quitar de mis empresas o de mi economía para comprar a las empresas alemanas? Es decir, que al final Europa, pues sí, es un gran parque de atracciones, que nadie se ofenda, comercial maravilloso, un gran parque de atracciones cultural maravilloso, somos la zona más rica del mundo, sin lugar a dudas, digo como colectivamente, no tal, pero claro, la gobernanza, a lo mejor es que no es posible después de tantos milenios de historia en común. Yo es que es una reflexión que me he hecho muchas veces, si realmente es posible que Europa, ya me gustaría, que podamos, si aquí cuesta, introduzco el tema político, Cataluña, ¿no? Los que son naciones, dicen, no, Cataluña, yo creo que se me reconozca como nación, quiero un referéndum de autodeterminación, y dice el País Vasco, oiga, yo también me interesa el tema, aparecerá Galicia diciendo, no, yo también soy una vieja nación histórica, y al final tendremos referéndums en todos sitios en los reinos de taifas, ¿no? Puede introducir una idea política, ¿no? Pero claro, ¿cómo resolvemos eso teniendo en cuenta la historia formidable, maravillosa de Francia, de Alemania, de Italia, de Hungría, de Polonia? Es decir, que es muy difícil que todos estemos dispuestos a renunciar a nuestra... Ese es el debate. ¿Hasta dónde estás dispuesto a renunciar de tu soberanía en el mundo en el que vives en estos momentos y con los planteamientos que hay? ¿Hasta dónde estás dispuesto a modificar la gobernanza de la Unión Europea en la situación que estamos viviendo? Es aquello que decía Kissinger, ¿no? ¿Qué? Kissinger nos decía, claro, es que cuando llamas a Rusia se pone el secretario general del PQS, ¿no? Llamas a China, el secretario general del Partido Comunista, el presidente, ¿no? Llamas a la Unión Europea y tienes que hablar con Alemania, con el Reino Unido en aquel momento, tienes que hablar con Italia, que si no se cabrea Italia, De Gaulle se enfada, es decir, que tienes la dificultad de lo que es la interlocución, ¿no? Bueno, pero si no quieres, y es lógico y es muy complicado avanzar en el tema político de cesión de soberanía, porque eso es complicadísimo y nadie en principio va a estar dispuesto a hacer esas cesiones. Avanza en el tema económico. Avanza en el tema de la regulación, avanza en el tema de la simplificación, avanza que de verdad seamos un espacio único desde el punto de vista económico. Que si no avanzas en eso tampoco... Alguna vez veremos, mira, me viene muy bien porque el otro día estaba en Antena 3, ¿no? Y un economista trajo un monumento que era todas las regulación que había salido en el Boletín Oficial del Estado, que los que seáis juristas sabéis que es espectacular, ¿no? La regulación en este país, el fervor por hacer decretos, órdenes, etcétera, ¿no? Y era como 2 montañas más altas que yo, o 3, no me acuerdo, ¿no? Y eso era creo recordar, de 2 meses, ¿no? Digo, ¿se avanzará alguna vez en cosas como lo que tú decías, pues simplificar la administración pública, conseguir que efectivamente tener un sistema tributario comprensible, ordenado, esas reformas que cuando estudias historia de la economía dices, la reforma Moon, la reforma, es decir, ¿crees que se podrá avanzar en eso o es imposible? Pues hombre, por algún sitio... Si llega el PP, por ejemplo, al gobierno... Pues, yo creo que sí, es que es inevitable, es decir, es lo que los tiempos te exigen. Es decir, los principales aranceles no son los que te imponen, sino los que te impones tú. Dejémoslo ahí. Y nosotros nos estamos imponiendo aranceles constantemente. Nos estamos imponiendo aranceles, nos estamos imponiendo gravámenes normativos, ya no digo gravámenes fiscales, gravámenes normativos de manera constante. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si tienes que arreglar el problema de la vivienda, tienen que poder construir vivienda rápido. Tan sencillo como eso. Si quieres que vengan y tienes que dar autorizaciones, tienen que recibir las autorizaciones rápido, porque es que cada día que pasa es dinero. O sea, cada día que pasa, que la administración dilata de una u otra manera su respecto, no quiere decir que no haya normas, ¿eh? Yo soy el primero partidario de las normas, por supuesto, y de que haya seguridad jurídica y que haya, en caso de incumplimiento, sanciones duras. Pero sí quiere decir que vivimos en un mundo en el que si queremos competir con China o queremos competir con Estados Unidos o queremos competir o queremos ser capaces de poder atraer inversiones, es obvio que no puedes regular en Bruselas este tapón. No puedes regular en Bruselas este tapón. Oye, yo no sé la utilidad que tiene a efectos de la sostenibilidad. Yo lo pongo como ejemplo. Oye, y posiblemente sea utilísimo para la sostenibilidad, pero yo creo que Bruselas no está para decir que este tapón no puede quitarse de esta botella por razones de sostenibilidad. Sí, y entenderme, no es una crítica fácil ni es una crítica demagógica, pero es una realidad de lo que está pasando en estos momentos. Es decir, el otro día, no sé quién me dijo, que había ahora una normativa que implicaba que tenías que inscribir las gallinas que uno tuviera en un registro. Estuve en una boda el otro día y me lo contaron el que estaba sentado en la mesa indignado, que tiene que inscribir las gallinas que tiene en un registro. Cosas por el estilo. Pueden parecer anécdotas y nos podemos reír,
pero es una realidad cotidiana la que tenemos en estos momentos y la que impide que el proceso de toma de decisiones, tanto desde lo público como desde lo privado, tenga la eficacia y la rapidez que debiera tener. También te pongo un ejemplo, que ahora de una cosa que quieren ahora modificar un decreto, tema de las universidades, que es una cosa... Yo soy funcionario de la pública, ¿no? Y presido el Consejo de la Carlos III, por tanto no soy sospechoso de no tener un apoyo firme, decidido y tal. Entonces se decide el gobierno, no se sabe por qué razón, en Madrid ha creado un montón, como sabéis, de universidades privadas, hay una gran demanda. La población iberoamericana, como sabéis, le encanta venir aquí a España, le encanta estudiar aquí. Yo he dirigido varias tesis doctorales de ecuatorianos, vamos, no por lo digo en plan casualmente, ¿no? Es decir, entonces lo pregunté, ¿y por qué vienen? Dice, no, porque allí no tienen todavía buen doctorado y les gusta tener aquí doctorados en España, ¿no? Y en cambio han decidido pues, hacer un decreto, modificarlo invadiendo las competencias de las comunidades autónomas para impedir que haya, porque dicen que son chiringuitos, ¿no? ¿Sabes? Entonces han decidido, bueno, la ministra de una osadía increíble, la vicepresidenta primera dijo que los médicos salían mal formados o algo así. Digo, bueno, oiga, pero es que usted tiene la NECA, usted tiene la competencia. Bueno, y decir... aparte de que olvidé un pequeño detalle, que los médicos, tanto de la privada como de la pública, pasan el MIR. Es decir, que no es que digan, no, es que de la universidad privada yo emito este juicio porque salen directamente a la práctica médica y por tanto puedo decir que no han pasado ningún filtro de calidad. No, oiga, es que ese señor para poder ejercer, o esa señora, tiene que aprobar el MIR en las mismas condiciones en las que lo aprueban los alumnos de la universidad pública. Por ejemplo, pública. aquí hay un montón de empresarios y directivos de empresa. Yo tengo una universidad que se llama Universidad Marwenda y es un chiringuito. Y entonces yo pues te regalo a ti un título universitario, ¿no? Y te vas ahí a ver a Juan o a María Luisa a buscar trabajo. Si es un título de chiringuito, pues dirá, encantado, son gente muy educada, adiós, venga, pasa el siguiente, ¿no? Por tanto, es que no creen ni siquiera en la inteligencia del mercado. Es decir, si alguien tiene un título, yo no digo, oye, pues yo no conozco, pero bueno, supongamos que hay alguien que regala a la Universidad Marwenda, regala títulos de chiringuito, ¿no? Es una barbaridad. Pero en cambio, de una forma impune, van a hacerlo, insisto, metiéndose en lo que es las competencias de las universidades, las competencias de la comunidad autónoma, sin nada. No hay nada mejor que la libertad. En Estados Unidos tienen las mejores universidades del mundo, entonces tienen ya organizado. Digo, ¿usted lo hace mal? Pues no se preocupe, le cerraremos la universidad y fuera, ¿no? Que es una... Bueno, hablando de la libertad, a mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo crees que es el futuro? ¿Por dónde tiene que ir el futuro de la ciudad de Madrid? ¿No? Es decir, la gente te dice, oye, pues estáis bien, la verdad, la cosa está bien, estáis creciendo, es una ciudad atractiva, cada vez viene más gente, cada vez tenemos mejor turismo, cada vez atraemos más inversión internacional y claro, llega un momento que dices, bueno, ¿y ahora qué es lo que tienes que hacer? ¿No? Porque llegar puedes llegar. Otra cosa es que te consolides, es decir, tienes que tener cuidado porque igual que has subido, bajas, y entonces no te sirve de nada. Entonces, hablando de la libertad, yo digo que el futuro de una gran ciudad, en mi opinión, en el mundo en el que vivimos, pasa por tres cuestiones que son fundamentales. Una, tema económico, crecimiento, empleo, inversión, riqueza, prosperidad, oportunidades profesionales, que la gente entienda que en esa ciudad puede tener el trabajo y puede conseguir lo que quiera conseguir desde el punto de vista profesional. Dejémoslo en una tierra de oportunidades, ¿no? Eso es un fundamento básico. El segundo fundamento es calidad de vida. Y yo creo que cada vez eso la gente lo valora más. Es decir, la gente entendamos por calidad de vida que tú tengas unos buenos servicios públicos, de sanidad, de educación, servicios privados también, como los que tenemos en Madrid, que tengas un buen transporte público, que no te pierdas demasiado tiempo en desplazarte por la ciudad, que tengas grandes zonas verdes, que tengas unas buenas ratios de seguridad ciudadana, que es fundamental para cualquier, es una ventaja competitiva que tiene Madrid, que tengas una buena oferta de ocio, que tengas una buena oferta de entretenimiento, que tengas una buena oferta cultural, que obviamente tengas una oferta gastronómica como la que tiene en estos momentos la ciudad de Madrid y por tanto que cuando pones un pie fuera de tu casa sea muy agradable vivir en una ciudad. Eso va a ser para mí también un factor determinante. Y además pienso una cosa, que Madrid económicamente nunca va a llegar a ser las cosas como son un Londres, un Sao Paulo o un Nueva York. Eso es muy complicado. Es decir, nosotros ahí es muy difícil que podamos llegar a esas cotas. Ahora, Londres, Nueva York o Sao Paulo tampoco van a tener nunca la calidad de vida que hay en la ciudad de Madrid. Y por tanto hay un cruce en la ecuación entre crecimiento económico y calidad de vida donde Madrid sí puede competir con cualquier otra gran ciudad que hay en el mundo. Y ahí hacia donde nos tenemos que dirigir. Pero hay una tercera que a mí me parece especialmente importante en el mundo en el que vivimos. Y es, vivimos en un mundo, es obvio, de bloques.
de trincheras y de enfrentamiento. Vivimos en un mundo en el que no puedes opinar distinto, no puedes pensar diferente, porque enseguida unos te señalan, otros te dicen que sí tal, otros te cual. Hay debates binarios. El de la universidad es un debate binario. O sea, que estás en contra del planteamiento del gobierno es que estás contra la universidad pública. Estos debates son así, son los que se están produciendo en nuestra sociedad en estos momentos. Quizás el debate es, oiga, permitamos la universidad pública y privada y mejoremos la universidad pública. Si usted cree que hay un problema con la universidad pública, no lo va a mejorar cerrando las privadas, porque eso no va a decir que los alumnos vayan a la pública necesariamente. Mejore usted las condiciones. Ese es el debate que, en mi opinión, pudiera haber. No hay tantos debates como hay. Pues hay una tercera cuestión que es fundamental. Que Madrid tiene que ser esa ciudad donde uno se sienta libre de poder ser, de poder decir, de poder pensar y de poder vivir como quiera hacerlo. Es decir, que tiene que ser una ciudad en la que nadie te va a señalar por pensar diferente, en la que nadie te va a decir qué tienes que hacer, cómo tienes que vivir, en la que los debates puedan ser abiertos. Y creo que esto tiene más importancia de lo que pueda parecer en este momento. Creo que cada vez más gente va a ir buscando eso por el mundo. Creo que cada vez más gente va a ir diciendo, oye, estoy harto de que estos me digan esto, de que los otros me señalen, de que ahora me digan que si no puedo opinar esto, de que ahora me corten, de que ahora me cancelen, de que ahora tal. Oye, eso lo vivimos todos, ¿eh? Eso lo vivimos todos en una u otra manera. Entonces, Madrid tiene que ser esa ciudad en la que no solo es una tierra de oportunidades, no solo vives extraordinariamente bien cuando pones un pie fuera de tu casa, sino que además, oye, nadie te señala, nadie te hostiga, es una ciudad en la que tú puedes sentir la libertad de vivir como quieras vivir. Y yo creo que esa ciudad tiene posibilidades de ser la que se consolide y en esa línea es en la que tenemos que trabajar. Y si me permites decir una cosa que a mí me llama mucha atención, me acuerdo del debate del tema de los comercios, ¿no? Es decir, si era bueno abrir los fines de semana, el sábado, el domingo, etcétera, ¿no? Y claro, yo vengo de Barcelona, entonces había esa idea, claro, si hay libertad horaria, significa de que el comercio tradicional desaparecerá. Mentira. Mentira totalmente. En Madrid al revés. El comercio... la actividad económica y ha crecido los empleos y quiero decir... Y se han reinventado, entonces tienes comercios de todo tipo. Yo lo digo porque, insisto, a mí me gusta mucho si puedo andar, lo que puedo y ver, porque hablas con gente, seres humanos, conoces cosas, es decir, sales del coche o del despacho, ¿no? Y una cosa que me llama la atención, primero que no has de programar tu compra, ¿no? Es decir, compro cuando me da la gana, el sábado, el domingo, diciendo... Bueno, y es que además te tienes que adaptar a las dinámicas de la sociedad en cada momento. La ciudad que no se adapte a las dinámicas de la sociedad tiene muy complicado poder sobrevivir. Es decir, al final la sociedad de hoy no es la sociedad de hace 40, 50 o 60 años. Entonces, la sociedad de hoy no tiene la misma capacidad o autonomía para poder hacer la compra en determinados momentos como se podía hacer hace unas décadas. Es decir, ahora mismo es mucho más exigente el ritmo de vida y, por tanto, tú tienes que tener la capacidad de poder hacer la compra un domingo por la tarde o un sábado por la tarde o cualquier día de la semana que tú quieras. Sí, sí, y no ha significado de que los centros comerciales hayan hecho desaparecer. Es más, yo me voy encontrando cuando voy paseando comercios que te sorprenden, comercios tradicionales. Ayer pues compré, al lado de la academia precisamente había una tienda, una cristalería, de cuando yo era pequeño, con un señor mayor que me planteé, un local maravilloso, por cierto. Digo, los herederos del local estarán encantados algún día, ¿no? Por una zona mejor de Madrid. Y entonces pensé, digo, fíjate, pues había vasos a 2 euros, a 3, etc. Y pensé, digo, fíjate qué comodidad, ¿no?, de poder comprar cuando te da la gana. Pero hablemos de política. ¿Os parece bien? Hablemos de la situación del Poder Judicial, como tú ves, insisto, como jurista, cómo ves la situación. Le preguntamos, ¿os parece bien que hablemos del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo? Hay que hablar del Gobierno, ¿no? Bueno, siempre. Sí. Un poco. Pues fíjate, del Poder Judicial. Yo siempre digo, yo lo he dicho antes, oye, que yo creo que hay que ver el vaso medio lleno. Oye, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial está funcionando. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial, que tantas titulares ha dado y tantos dimes y diretes, oye, cuando las cosas funcionan también de vez en cuando tenemos que ponerlo en valor. Es decir, al final se llegó a un acuerdo. El acuerdo creo que ha sido bueno, porque el acuerdo ha sido bueno. El acuerdo ha permitido desbloquear la carrera judicial. Uno de los grandes dramas que había como consecuencia del Consejo General del Poder Judicial es que te habías cargado carrera de los jueces. Es decir, al no poderse cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, no había quien ascendiera al Tribunal Supremo y la cadena, por tanto, no tiraba hacia arriba. Y eso hizo que muchos buenos jueces que podían haberse ido al Tribunal Supremo, podían haberse ido a la Sala del Contencioso de la Audiencia Nacional o a las audiencias plenarias, no lo pudieron hacer simplemente porque se frenó completamente. Es decir, esa fue una de las consecuencias más indeseadas de lo que sucedió. Por tanto, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial está funcionando bien, no está habiendo polémica ni nada por el estilo. Hombre,
está en juego la plaza de la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo, Y pues la ya sabemos, contenciosa, las dos. y la contenciosa, pero claro, son las dos salas más disputadas, digamos, y ahí es más complicado, pero yo estoy seguro de que en la dinámica que tienen posiblemente vayan a llegar a un acuerdo. Lo digo porque yo creo que de vez en cuando también tenemos que decir que las instituciones funcionan. Oye, Poder Judicial en estos momentos, y entendido por el Poder Judicial, jueces y magistrados, creo que están haciendo un muy buen trabajo en la situación que vivimos en España y lo están haciendo en una situación muy complicada, porque yo creo sinceramente que nunca había habido tanta presión desde el Gobierno hacia jueces y magistrados y tanta señalamiento. Y respecto al Tribunal Constitucional, oye, pues yo creo que a mí me parece que es una buena noticia que se haya frenado esas ansias de que el Tribunal Constitucional es un espacio inmune en el Estado de Derecho que puede controlar a todos, pero que sin embargo nadie puede controlar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ya es suficientemente polémico que el Tribunal Constitucional está actuando casi como órgano de casación del Tribunal Supremo, porque está actuando casi como órgano de casación, es decir, está entrando en cuestiones de legalidad ordinaria y no de legalidad constitucional, porque está entrando en cuestiones de legalidad ordinaria. O sea, yo discrepo radicalmente de la sentencia sobre las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas. Me parece una sentencia profundamente equivocada y errada en el mejor de los casos, pero es una cuestión de legalidad constitucional, porque lo que se está debatiendo es si el Estado tiene competencias. Lo de los ERE para mí no es una cuestión de legalidad constitucional, es la cuestión de interpretar cómo se debe aplicar un determinado tipo delictivo, en este caso el de la prevaricación, y eso le corresponde al Tribunal Supremo. La amnistía es una cuestión de legalidad constitucional. Yo discreparé o no de la sentencia, pero esa es una cuestión de la legalidad constitucional. A mí me preocupa que el Tribunal Constitucional se está metiendo, y me preocupa eso, que pretendiera que hubiera un espacio de inmunidad dentro del Estado de Derecho para sus resoluciones. Sí, no, lo que pasa es que el tema del constitucional es un poquito más complicado, ¿no? Porque se ha deteriorado, y eso es que yo soy muy crítico con el tema, y lo he escrito y lo he dicho, y la verdad es que soy muy crítico, es decir, incluso el nivel de los miembros del Constitucional frente a los primeros tribunales constitucionales. Ahora hablaba con una persona, magistrado muy importante, y me decía, alguno de ellos es inimputable, porque no es capaz de entender lo que está haciendo, ¿no? Decía con una cierta maldad, ¿no? Pero vayamos al Poder Legislativo, el enfrentamiento dentro del Legislativo. Tenemos un gobierno que no presenta presupuestos, lo cual es una anomalía impresionante, ¿no? Porque una cosa es que no presentes un año porque se acaben de celebrar elecciones, no te da tiempo de formar gobierno, etcétera, ¿no? Pero es que, claro, podemos estar 4 años con presupuestos prorrogados, ¿no? Que sería una cosa impresionante. Esto es muy sencillo y no conviene acostumbrarnos a lo que está pasando, sino denunciarlo. Yo sé que a veces parece un ejercicio de melancolía denunciarlo y parece casi un ejercicio inútil en vista de la situación política. En una democracia parlamentaria, quien no tiene mayoría en el Parlamento tiene que convocar elecciones. Y se acabó, no hay más. Eso es una democracia parlamentaria, que es lo que tenemos en España. En una democracia parlamentaria que no tiene mayoría en el Parlamento, tiene que convocar elecciones. No es admisible que un presidente del Gobierno diga voy a gobernar con o sin el Parlamento. No, no es admisible, porque esto no es la presidencia de la República Francesa. Esto no es Macron, que puede planteárselo porque tiene un mandato distinto, porque se elige directamente. Aquí el presidente del Gobierno es una democracia parlamentaria porque es elegido a través del Parlamento y, por tanto, tiene que contar necesariamente con la mayoría del Parlamento. Y por eso no hay que dar nunca por sentado que, a pesar de que se haya dicho, eso deba ser cierto. Y, por tanto, debería convocar elecciones. ¿Cuál es la máxima expresión del parlamentarismo en el ámbito legislativo? La Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por eso es la única ley que la Constitución establece expresamente que se tiene que presentar el proyecto de ley. Es decir, no es una decisión discrecional del Gobierno presentar o no presentar el proyecto de ley. No, constitucionalmente estás obligado a presentar el proyecto de ley. No es admisible tampoco que nos digan que, como no hay mayoría, es una pérdida de tiempo presentarla. Cumplir la Constitución nunca debiera ser una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Fíjate que este argumento se lo escuché, no es de los míos, a Pablo Bustinduy, ministro de este gobierno. Y el tipo, con toda la razón, en una entrevista, la estaba viendo porque antes me había atizado a mí con el tema de la vivienda en Madrid y ya esta fue la última pregunta que le hizo. Y le hicieron la última pregunta, y la última pregunta: ¿usted es miembro del gobierno? ¿Usted cree que se deben presentar los presupuestos? Y dijo sí. Dijo sí. Y dio una razón que es perfecta. Porque aunque no se aprueben, los españoles merecen saber la opinión de cada grupo parlamentario acerca de la ley más importante que hay todos los años en España, que es el proyecto de presupuestos generales del Estado. Y aunque solo fuera por eso, tiene toda la razón
debería presentarse esa ley. No la presenta porque obviamente sabe que no va a sacar los presupuestos. Y sabe que una votación fallida de presupuestos le obliga así a ella automáticamente a convocar elecciones, porque eso sí que sería insostenible incluso para Sánchez. Pero es obvio que el Parlamento, que es la pieza central de nuestra democracia, porque es la pieza central de nuestro sistema democrático. O sea, la Constitución nos define como un Estado social y democrático de derecho. Pues la pieza esencial para ser un Estado democrático es el Parlamento, porque se asienta ahí y sobre la soberanía, como tú bien sabes mejor que yo, nacional, reside en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por tanto, uno no puede gobernar sin el Parlamento, como se está haciendo en estos momentos. Y lo mismo está pasando con el gasto de defensa. Es decir, no puede ser que una cuestión que es esencial, que es estratégica y que es determinante del mejor futuro de España, pretenda que no se pase por el Parlamento. Y pretenda además que sean gastos de lo más variado y que vayan un poquito a un fondo, a ver si de esa manera soy capaz de construir y llegar al 2% del Producto Interior Bruto. Podrá engañarse a él, a sí mismo. Podrá engañar a parte de los españoles, pero lo que no va a engañar a nadie es ahí fuera, ¿eh? A la Unión Europea no lo va a engañar, ¿eh? La Unión Europea el truco no se lo come, eso tengámoslo todo claro. Es decir, el resto de países, no, o sea, Polonia no está gastando el 5% para que Sánchez diga que la inversión para amortiguar la crisis climática va a ser también un gasto de defensa. O sea, que se podrá engañar a sí mismo, podrá engañar a parte de los españoles, pero ahí fuera no va a engañar con este tema. Entonces, lo mejor que puede hacer es sentarse de verdad, entender que esta es una cuestión de Estado, entender. Creo que ahí tiene un problema él, sinceramente. Vamos, un problema, yo no creo que sea un problema, yo creo que él lo hace intencionadamente. No sé tú qué opinas, que eres más avezado lector de la realidad política que yo. Creo que él ha hecho un esfuerzo inmenso durante todos sus años como presidente del gobierno por invisibilizar al líder de la oposición, de tal forma que los españoles jamás pudieran identificar que de verdad hay una alternativa de gobierno. Yo creo que es un mecanismo psicológico casi de defensa por su parte. Si yo no recibo en la Moncloa casi nunca al jefe de la oposición, si yo no hablo con el jefe de la oposición, si yo no admito que en el decreto de los aranceles ninguna propuesta del principal partido de la oposición, yo estoy dando por sentado que no hay alternativa nunca al gobierno y a mí como presidente del gobierno. Sí, es una estrategia que hacen porque es permanente decir de que el Partido Popular no existe, no tiene una alternativa de gobierno, solamente es decir que no y que está condicionado por Vox, ¿no? Pero bueno, Enrique, como eso sí nos alargaría toda la noche, si os parece... ¿Hago concluir el acto o necesito que el presidente del Círculo Ecuestre diga, yo mando por fin? Si no mando ni en mi casa ni en mi periódico, pero bueno, pues muchas gracias a todos, querido alcalde, ha estado interesantísimo y muchas gracias a todos y mucho éxito al Círculo Ecuestre. Esperemos repetir en Barcelona. Efectivamente. En el Círculo Ecuestre de Barcelona. Gracias.